Sanguíneos, transfusión sanguínea, jóvenes, capítulo 36. Entonces vemos aquí anticuerpos y antígenos en la transfusión de sangre, ¿no? Entonces los anticuerpos se llaman aglutininas, los antígenos aglutinógenos. Eso tienen los grupos sanguíneos. Y ya existieron las primeras transfusiones. Igual esto está en su YouTube, ¿no? Ya está todo. Pero mejor es diferente, ¿no? La vía Entonces, en las primeras transfusiones ya había aglutinaciones, veían por qué había mortalidad y han empezado a estudiar esto. Y han detectado que cuando había transfusiones, bueno, había esto, lo que se llama aglutinación, que significa unión de anticuerpo y antígeno, ¿sí? Y había aglutinaciones inmediatas y aglutinaciones tardías, ¿sí? Y bueno, ¿cuál era el proceso de todo esto? Unión antígeno-anticuerpo, había rotura de los glóbulos rojos, se rompían, ¿no? ¿Sí? Entonces había liberación de hemoglobina, de glikulinas, ¿no? ¿Sí? Y había muerte, ¿no? Imagínense que se te está acumulando todos esos productos aquí en tu riñón, ¿no? O sea, te va a obstruir, ¿no? Te va a obstruir prácticamente todas las arterias, arteriolas, capilares, imagínate todo ello, ¿no? Entonces acá tenemos aglutinógenos, vemos que el O no tiene aglutinógenos, que o sea sería que no tiene antígenos, y bueno, los grupos A tienen A, B, B, AB. ¿Sí? Y lo que tienen que aprender para su examen es esto, el porcentaje de incidencia de los grupos sanguíneos, ¿no? ¿Cuánto tiene el AB, por ejemplo? 3%, esto yo puedo jugar, mover, tienen que aprender de memoria, ¿no? Entonces, su examen final va a ser fácil, sí, ¿no? O sea, son cosas que les estoy diciendo, ¿no? Después, los anticuerpos son aglutininas anti-B, anti-A, este tiene anti-A y B, por tanto no es un receptor universal, como he dicho, ¿sí? No es un receptor. ¿Cuál es el receptor universal? El AB, porque no tiene anticuerpos, por eso, ¿sí? Y bueno, se ha visto que, bueno, había estas inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Que las más importantes igual son la IgM y la IgG. ¿Cuál era la IgM? Acción aguda, ¿se acuerdan? Reacción aguda, infección aguda. Y la IgG cuando ya es algo crónico, ¿verdad? Entonces, cuando había aglutininas, aglutinógenos, por ejemplo, con reacción de anticuerpos de manera aguda, se llama hemonicinas, que vamos a ver, ¿listo? Ahora, acá los antígenos, cuando naces, prácticamente naces sin antígenos. ¿Han visto eso, no? ¿A qué edad más o menos tienes ya los aglutinógenos también? ¿A qué edad tienen? 6 a 8 meses. No, de 8 a 10 años. 2 a 4. ¿No? Ahí empiezas a tener gran cantidad, ¿no? O sea, ya empieza a formar a los meses, pero gran cantidad ya vas a tener 8 a 10 años, ¿no? Y aquí hemos hablado de la aglutinación, ¿miran? ¿Sí? Esto es, por ejemplo, le has dado anti-A, suero anti-A, y es un grupo sanguíneo A, porque ha habido aglutinación, ¿no? Esto hemos visto, ¿verdad? El AB es cuando en ambos hay aglutinaciones, ¿no? Entonces otra vez acá tenemos esto y acá tenemos los que vienen a ser las aglutininas, los anticuerpos, ¿sí? 2 a 8 meses, ¿sí? Ya vas a producir. Cuando naces no tienes, ¿no? Miren acá, no hay nada de aglutininas. A los 2 a 8 meses ya empiezas a formar, pero no tanto, ¿sí? Ya a los 8 a 10 años, acá, ya empiezas a tener aglutininas, ¿no ves? Sí, eso tienen que aprender, ¿no? O sea, de 2 a 8 meses ya estás produciendo aglutininas que son anticuerpos, ¿no? Pero cuando naces no tienes nada, ¿no? Y acá las aglutininas, bueno, van a tener puntos de unión, ¿sí? La IgM tiene más puntos de unión, ¿sí? La aglutinación produce taponamiento de vasos sanguíneos, eso es lo que hemos hablado, ¿no? O sea, imagínense, se van formando pelotitas y eso te obstruye los vasos sanguíneos, ¿no? Va a haber hemólisis, va a haber liberación de bilirrubina sobre todo, ¿sí?
La hemólisis retardada, ¿cuál es la más rápida? Por ejemplo, la aguda o la crónica. O sea, rápidamente podría darse la aguda en caso de que te equivoques, ¿no? Tu donador sea A y tu receptor será B, ¿no? ¿Se entiende? Ahí va a haber una aglutinación rápida. O sea, la respuesta va a ser inmediata, que te puede matar, ¿sí o no? ¿Sí? En cambio, la retardada es hablando del RH, por ejemplo, ¿sí? El RH, por ejemplo, la mamá con era del eritroblastosis fetal, la mamá tenía RH negativo, el bebé RH positivo y el papá RH positivo, ¿no ves? ¿El primer embarazo ya tenía eritroblastosis fetal? No. El segundo, sí, un 3%. El tercero, un 10%. O sea, eso es un poco retardado, ¿ya? Una reacción retardada. Pero si te equivocas de grupos sanguíneos, es inmediato que te mata. ¿Listo? Básicamente, el sistema de complemento libera enzimas proteolíticas, proteolítico, hemólisis intravascular inmediata es menos frecuente la inmediata, ¿no? Porque nadie se va a equivocar tanto, ¿no? Sería muy tonto que al B le pongan gas A, ¿no? Es menos frecuente, ¿no? Por tanto, la hemólisis intravascular inmediata es mucho menos frecuente, la inmediata, que la aglutinación seguida de una hemólisis retardada, ¿no? Para ser inmediata se requiere tener gran concentración de anticuerpos, que requiere de anticuerpos IgM, ¿no? Como es inmediata, requiere IgM, ¿se acuerdan? Estos anticuerpos se llaman hemolicinas. Cuidado que les pregunten en su examen. ¿Cómo se llaman? Los anticuerpos IgM que producen una reacción inmediata. Hemolicinas. ¿Sí? Y hemos hablado que los de inmediata es raro, ¿no? Te tuvieras que equivocar el A con el B, ¿no? En cambio, la tardía, bueno, prácticamente se da en el RH. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Esto nosotros podemos hacer con suero, todo un proceso, ¿no? Viendo con microscopio, no hemos visto con microscopio nosotros, ¿no? Pero podemos hacer, ¿no? Separar los eritrocitos del plasma, se diluye la solución salina, se mezcla la aglutinina anti-A y anti-B, u otra aglutinina anti-B, ¿no? Pero vemos con el microscopio. Lo que hemos hecho ha sido un poco más subjetivo, ¿no? Aglutinado no estamos ahí. Con el microscopio se ve obviamente mejor, ¿no? ¿Sí? Lo van a hacer tal vez el Bioqui 2. Han aprobado, ¿no? Bioqui 2. Para Bioqui 2 ya has aprobado. No, para Bioqui 2. Bueno, está bien. Tipificación sanguínea, bueno, acá es lo mismo, ¿no? El grupo O, el anti-A, ¿sí? Va a ser negativo, ¿no ves? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grupo O tiene aglutinógenos. ¿Tiene o no? No tiene, ¿no ves? ¿Sí? ¿Qué anticuerpos tiene? Anti-A y anti-B, ¿no ves? ¿Sí? O sea, sus anticuerpos son anti-A y anti-B, ¿no ves? ¿Hay reacción acá o no? El A, por ejemplo, va a haber reacción. El anti-A sí va a reaccionar acá. Acá, si se dan cuenta, le has colocado suero anti-A y anti-B. La respuesta es negativo, negativo. ¿Qué grupo sanguíneo tienes? O. Acá le has colocado anti-A y ha dado positivo. ¿Qué grupo sanguíneo es? A. ¿No? Aquí también has reaccionado y tienes B. Y ahora este de acá le has colocado anti-A y anti-B, le ha sido positivo, positivo, el grupo sanguíneo es AB. ¿No es lo que ya saben o no? Sí. ¿O no saben? Sí. Ya, sistema sanguíneo OA, B, AB, ¿no? Esos son los 4 grupos sanguíneos, ¿no? ¿Sí? Entonces, las aglutininas transfusión aparece de manera espontánea. Cuando hay algún defecto, al A te pones al B, así que te equivoques mal, es una aglutinación espontánea, aguda. En cambio, en el sistema RH inmediato nunca va a ser prácticamente. Aparece de manera espontánea, nunca. Aparece después de 2 a 4 meses, ¿no? O sea, después va a aparecer y otra vez le estás colocando un positivo a un RH negativo
y se va sensibilizando y va a haber un momento donde sí va a actuar, va a haber aglutinación y respuesta. El RH o factor RH son 6 tipos. Tenemos el CDE, mayúsculas, minúsculas, comas. No solamente entonces el grupo positivo y negativo que conocemos, hay como 6 tipos, 6. Pero lo único que manejamos es el positivo y negativo. Por eso es que algunas veces le hacen la transfusión de sangre y hay daño o hay muerte, porque nos falta descubrir cuántos antígenos más hay. Imaginar, si estos antígenos están proveniendo de la alimentación, de la comida, cuando eres bebecito, ahí recién estás adquiriendo y no sabemos cuántos antígenos hay. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el que conocemos? El D, ¿no ves? El anti-D. ¿Y ese cuál era? El positivo, ¿se acuerdan? El D. Pero no vemos el C, E, C, ninguno de esos. ¿Sí? Ahora, tiene antígeno C, no tiene C mayúscula, no tiene C minúscula, ¿no? Carece de antígeno C mayúscula, tiene el antígeno C minúscula, etcétera, ¿no? ¿Sí? O sea, ustedes tienen que aprender este anti-D nomás, que es el positivo, es el malo, sin nada más. El antígeno D es el prevalente y es el RH positivo, ¿verdad? ¿Sí? Eso tienen que saber. Ahora, si no hay reacción con el anti-D, es pues negativo, como hemos visto en la práctica, ¿no? Formación de aglutininas anti-RH, ¿sí? RH positivo, si le das a uno que tiene RH negativo, este es el malo, ¿no? El anti-D. Entonces, si vamos a repetir varias veces, miren, por ejemplo, las aglutininas anti-RH se va a dar lentamente. De 2 a 4 meses aumenta la concentración de aglutininas, ¿no? Va a ir aumentando la concentración de aglutininas, ¿no? O sea, a los 2 a 4 meses, la primera vez no pasa nada. Después, otra vez, a los 2 a 4 meses le colocas otra vez RH positivo a uno negativo, y ya va a empezar a haber reacciones transfusionales, ¿no? Entonces ya va a existir una sensibilización del RH negativo al positivo, ¿no? Entonces el RH negativo se expone por primera vez al RH, no provoca reacción inmediata, ¿sí? Pero luego va a ir produciendo anticuerpos donde va a haber ya aglutinación, puede haber hemólisis, ¿no? Se va a activar el sistema macrófago tisular, ¿sí? Va a haber una reacción transfusional retardada, leve, pero si va a haber ya nuevos casos, reacción transfusional inmediata y grave. O sea, de ser inocuo se puede convertir a ser algo grave, ¿se entiende? Pero eso es por las repeticiones, ¿no? Pero ya les había mencionado que le puedes extraer, le puedes centrifugar la sangre y le puedes sacar del plasma los anticuerpos, ¿no? O sea, puedes sacar el RH positivo del plasma, ¿sí? Ya lo puedes trabajar, ¿sí? O también de los grupos sanguíneos, lo puedes sacar sus anticuerpos, ya es otro tipo de procedimiento, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que saber, lo adecuado que es hacer, ¿no? O sea, ya saben cómo tienes que hacer, y para eso tienes que presentar a un caso clínico de un donador y un receptor. El receptor tiene anticuerpos y el donador tiene antígenos, ¿no? Y conociendo eso, tú ya sabes, no se puede o se puede, ¿no? Ahí tienen en su Moodle un enlace, ¿no ves? Donde están para practicar, ¿no ves? ¿Han visto, no ves? Bueno, igual ya saben. Eritroblastos fetal, bueno, el papá tiene RH positivo, la mamá tiene RH negativo, ¿no? Y que va a poder producir, ¿sí? Un bebé, un feto que tiene RH positivo, ¿no? Entonces va a haber aglutinación, o sea, va a haber pelea del bebé, que es RH positivo, con lo de la mamá, que es RH negativo, va a haber aglutinación, fagocitosis y demás. Esto voy a preguntar, el primer hijo no tiene anti-RH. El segundo hijo ya tiene eritroblastos fetal, porque la patología que te da es de eritroblastos fetal. Pero solo un 3%. 3%. ¿Ah? Sí. Pero solo un 3%. Ajá, sí, pero ya puede ser, ¿no? Y el tercer hijo ya puede tener un 10%. Se incrementa, el cuarto hijo peor todavía, ¿no?
Eso es eritroblastosis fetal. Por eso la penicilina que les había mencionado, la primera vez no te pasa nada, la segunda vez, la tercera ya te puede matar incluso. ¿No? Doctor, ¿y puede haber casos en los cuales el primer hijo ya salga? ¿Qué? ¿Puede haber casos en los cuales el primer hijo ya salga? ¿Muerde? Ah, Claro. ya, ya. Sí, pues es que nadie sabe. Tal vez ha tenido aborto. Por eso es que también no les han permitido donar con el COVID el plasma también, por los embarazos. Porque ya le puedes dar antígenos, RH, ¿no? Ya le puedes dar antígenos, ¿no? Por eso es que no permitían, tenías que estar, no ser embarazada, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, eso tienen que saber. En la blastosis fetal, la madre también podría tener RH positivo o solo negativo. No, negativo nomás. Si la mamá es negativo, lo que tiene es más negativo. O sea, imagínate, el antígeno va a ser su bebé. Pero si el papá es negativo y la mamá es ¿Se puede ocurrir? Si la mamá es positivo, positiva, la mamá, no, pues si es positivo ya está llevando ese antígeno. aunque el papá es Pero si el negativo. padre es negativo. ¿Y el bebé qué sería? Negativo. Pero la mamá no va a responder porque tiene positivo ya. O sea, es como que ya tiene en su cuerpo un antígeno, ya está acostumbrado. ¿Sí? O sea, por eso, a ver, díganme, ¿el receptor universal cuál es? ¿Ah? AB, ¿negativo o positivo? Positivo, porque ya tiene ese antígeno RH malo. ¿Sí? No va a haber respuesta porque el bebé es negativo. O sea, el LH positivo no va a ir contra algo débil, digamos. ¿Sí? Siempre es el externo, siempre es el antígeno el que va a venir de afuera, ¿no? En este caso el papá es LH positivo, la mamá es LH negativo y el antígeno es LH positivo, el bebé va a ser positivo. En caso de que el bebé sea negativo y la mamá sea positivo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y se podría dar el caso de que la madre sea negativo y el bebé también sea negativo con un padre positivo? También puede Ahí no dar. existe. En ese caso no pasa nada, ¿no? O sea, puede heredar también negativo el bebé. ¿No ves? Sí. ¿No? Doctor, en todo caso, el gen dominante, ¿se puede decir que sería el RH positivo? En caso de- El RH positivo es el antígeno. ¿Pero es dominante o recesivo? O sea, en el caso de tener un padre RH positivo y una madre RH negativo, ¿existe mayor prevalencia de que tenga RH positivo? Sí. Sí. Sería por eso hay esta enfermedad. Por eso se les hace a todos las madres también esa tipificación. Hay más riesgo. Pero también puede dar la recesividad que sería negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Pero más es el papá que se podría dar. Listo. Ahora, eso tienen que saber, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en la clínica de la eritroblastosis fetal? ¿Qué significa eritroblastosis? Eritrocitos inmaduros, ¿no? Por eso bien. Y como hay rotura de glóbulos rojos, va a haber ictericia. ¿Por qué? Porque hay liberación de bilirrubinas, ¿no? Va a haber anemia. Obviamente, si es una anemia hemolítica de eritroblastosis fetal, ¿es hemolítica? Sí, es hemolítica. Otra hemolítica, a ver, díganme cuál es. La anemia microcítica, hipocrómica, Anemia falciforme. falciforme. Otra hemolítica, a ver, díganme. Hemolítica, donde hay rotura de glóbulos rojos. La por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿es hemolítica? No. La por deficiencia de hierro, ¿es hemolítica? No. O sea, tienes anemia, o sea, los glóbulos rojos están chiquititos, los otros, deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 están grandes, aunque hay rotura, pero no se rompen todos, a diferencia de la falciforme, por ejemplo, a diferencia de esto. ¿Cuál otra hemolítica conocen? La esferocitosis. La esferocitosis hereditaria, ahí tienes glóbulos rojos redondos en forma de esfera y esos revientan.
¿Cuál más? Solo eso, ¿no ves? ¿Sí o no? Eso tienen que saber. Voy a preguntar en su examen. ¿No? ¿Se acuerdan del factor intrínseco también, no ves? ¿Qué era el factor intrínseco? ¿Qué se absorbía? Inciso A, hierro, inciso B, ácido fólico, inciso B, vitamina B2. Vitamina B2. Es que esa vasita la ya. Entonces, va a haber anemia. El hígado, el vaso aumenta, porque hay también, gran cantidad, ¿no?, de destrucción de glóbulos rojos, sobre todo en el vaso, ¿sí? Va a haber formas jóvenes de eritrocitos, formas blásticas y nucleadas, ¿sí? Esto es la característica. Cuidado que les pregunto, ¿sí? De cuidado que les coloquen formas jóvenes, no blásticas, no nucleadas, les puedo poner, ¿no? Esas cositas tienen que aprender, ¿no? Motivo por eso se llama eritroblastose fetal, porque de acá viene, de eritrocitos jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la mamá negativo, positivo, ¿sí? Es una enfermedad hemolítica del recién nacido. Cuando la mujer RH está embarazada con un feto RH positivo, queda expuesto a antígeno anti-D. ¿Ves? Este es el antígeno anti-D, sobre todo durante el parto. Después de ese embarazo, su sistema inmunitario produce anticuerpos anti-D. O sea, el primer embarazo no pasa nada, pero ya luego vas a tener la mamá anticuerpos anti-D, anti-RH positivo. Por eso en el segundo embarazo aumenta un 3% ya, ¿sí? Si más adelante vuelve a quedar embarazada, ya hemos hablado que puede aumentar al 10% y así sucesivamente. Empieza a crear anticuerpos la mamá contra el RH positivo. ¿No ven? Pero el primero puede pasar. Y esto es el kernicterus, ¿no? Es depósito de bilirrubina en la corteza cerebral. Y por eso a los bebés que nacen, porque es difícil también mantener la viabilidad del bebé, ¿por qué? Porque tienen gran anemia, ¿no? Sobre todo, y nacen así ictéricos. ¿Por qué? Porque hay destrucción de glóbulos rojos, liberación de bilirrubina y ictericia conjuntival, en piel, miren, en uñas, o sea, toda la parte, ¿no? Y la bilirrubina se deposita ¿en dónde? En la corteza cerebral, ¿sí? Y eso se llama kernicterus. Y cuando hay depósito en el cerebro va a haber retraso psicomotor. Esto, si le haces una resonancia, una tomografía al bebecito, vas a encontrar ahí depósitos. ¿Se entiende? Entonces, el tratamiento, extraer sangre RH positivo. ¿A quién le vas a extraer sangre RH positivo? ¿A la mamá o al bebé? Al bebé, muy bien. Y vas a infundirle 400 ml de sangre RH negativo. ¿A quién? Al bebé también. O sea, le extraes y le introduces RH negativo durante un periodo de tiempo de media hora o más en las primeras semanas, ¿sí? O sea, le saca sangre y le introduce el RH negativo, ¿no? Eso para bajar las concentraciones de bilirrubina, o sea, para que no exista más rotura de glóbulos rojos, ¿sí? Y eso te va a servir para evitar el kernicterus. ¿Qué es el kernicterus? El depósito de Y ahora, ¿qué es eritroblastose fetal? ¿Qué encuentras? ¿Qué más? Anemia, ¿qué más? Ictericia. Y el kernicterus ya viene a ser que te está dejando eso, ¿no? El depósito de bilirrubina en la corteza cerebral y retraso. La prevención, el culpable es el antígeno D, ¿no? Este maldito es el culpable, ¿no? Entonces, a la mamá, ¿qué le puedes hacer? No le vas a... nada, ¿no? Solamente le puedes administrar a las 28 y 30 semanas de gestación, le vas a aplicar una vacuna que se llama anti-D, que es un anticuerpo anti-D, ahí le aplicas. Si es el primer embarazo y, ahí le aplicas a las 28 y 30 semanas. Anti-D, anti-RH positivo. Se administra al recién nacido también, te puedes administrar, pero primeramente eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué va a hacer, qué te va a causar este error de transfusión? Sobre todo, imagínense si tu riñón controla bien todo, ¿no? Hace vasoconstricción, si con un cálculo está trabajando bien para mantener
para que tu riñón no reviente. Imagínate que estás teniendo toxinas, antígenos, aglutinaciones. ¿Qué es lo primero que va a hacer tu riñón? Vasoconstricción renal, para que no se interfiere tu riñón, lo cierra, la arteria renal. Entonces vas a entrar en ¿qué? En insuficiencia renal. A ver, ¿cuántos tipos de insuficiencia renal conocen? A ver. Aguda y crónica. Aguda crónica. No. Hay prerrenal, Ah. prerrenal, y esa sería una prerrenal. Prerrenal significa antes de que entre la sangre a tu riñón. Por ejemplo, la anemia, ¿es prerrenal o posrenal? Prerrenal, ¿no? Y una de posrenal, díganme, a ver, una insuficiencia posrenal. O sea, hasta después de tu riñón, ¿no ves? ¿Qué puedes encontrar en el hombre, por ejemplo? Una próstata, chicos. La próstata te aprieta la uretra, ¿no ves? ¿Sí o no? Y retrógradamente, ¿quién se va a afectar? Tu riñón. Entonces se llama insuficiencia posrenal. ¿Se entiende? Aquí está, ¿no ves? Aquí la próstata te lo aprieta y es una insuficiencia posrenal. Una prerrenal es, por ejemplo, anemia, o sea, no está llegando sangre a tu riñón. Una prerrenal también puede ser esto, ¿no ves? O sea, hay toxinas, anticuerpos, todo. Y aquí se ha cerrado la arteria renal, y como está cerrada la arteria renal no va a haber infarto, isquemia a nivel renal, entonces va a lesionar, ¿no? Entonces hay prerrenal y posrenal. Y también hay otra renal. ¿Cuál sería la renal? Cuando hay directamente afección de tu riñón. Nefropatía diabética, digamos, que se afecta al riñón. Entonces, tipos de insuficiencia renal, ¿cuáles son? Prerrenal, ¿sí? Renal y posrenal. ¿No ves? O sea, un cálculo gigante no te podría estar produciendo insuficiencia renal. ¿Cálculo? Sí. Eso, pero sería posrenal. Unas infecciones muy recurrentes también sería posrenal, ¿no? ¿Sí? Una septicemia prerrenal, ¿no? Es una septicemia y ya te van a afectar. Bueno, eso tienen que aprender, ¿no? Entonces aquí cuando hay muchos anticuerpos, antígenos, lo primero para defenderse tu riñón es vivo, hace una vasoconstricción renal. Y esto te va a provocar insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Va a haber shock circulatorio, ¿no? Va a haber pérdida de eritrocitos porque es una anemia hemolítica, se va a liberar sustancias tóxicas, va a haber una reacción inmunitaria, ¿no? Porque es una pelea, es igual que el COVID, ¿no? Pelea de antígenos y anticuerpos, ¿no? Va a haber bloqueo de túbulos renales también, ¿listo? Es como que ya hubiera avanzado con ustedes, ¿no? Pero me estoy acordando que grabar este video para ustedes. Entonces todo está ahí. ¿Has visto? Ya saben, ¿no? Y ahora, si quieres aprender de memoria, aprendetelo todo esto de memoria, pero es medio tonto, ¿no? Mejor saber a ver qué anticuerpo tiene, qué aglutinina tiene y sacar su conclusión. Porque si te aprendes de memoria todo esto, te vas a olvidar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en cualquier paciente la transfusión de concentrado de eritrocitos de tipo O reducirá al mínimo la reacción transfusional O. ¿Por qué? Porque no tiene antígenos, ¿no? ¿Sí? Porque los anticuerpos serán eliminados con la extracción de plasma, ¿ves? O sea, el O, ¿qué tiene? ¿Antígenos tiene? No. ¿Tiene anticuerpos? Sí, anti-A y anti-B. Pero puedes tratarlo haciendo el centrifugado y en el plasma sacar esos anticuerpos anti-A y anti-B. Por eso hablan de que el O es, ¿qué? Donador, ¿no ves? ¿No? Donador. ¿Podrá ser receptor también? Pero si lo sacas los anticuerpos, acá dicen porque los anticuerpos serán eliminados con la extracción de plasma, también podrá ser, ¿no ves? Pero lo estás trabajando, ¿no? Lo adecuado es no ves? ¿Sí? Pero es donador, ¿se entiende esto o no? Vale. ¿Sí? El O que tiene antígeno, ¿qué tipo? No tiene antígeno, ¿no ves? Entonces puedes donar. ¿Tiene como receptor, podría servir? ¿Receptor?
pero si tiene anticuerpos. Pero luego aplican de medicamentos antes de la transfusión. Pero lo puedes quitar los anticuerpos, anti-A y anti-B, pero no es lo adecuado, ¿no? ¿Sí? Pero te sirve. Al igual, el factor RH también se minimizará la reacción transfusional, ¿no? También puedes trabajar en el RH, o sea, el positivo lo puedes eliminar, ¿no? Lo puedes eliminar, ¿no? Porque, ¿dónde están los anticuerpos? ¿En los glóbulos rojos o en el plasma están los anticuerpos? En el plasma. Entonces los centrifugos los sacas del plasma y puedes donar glóbulos rojos. ¿Se entiende, chicos? Porque los glóbulos rojos se separan cuando han centrifugado ustedes, ¿no? Han visto, ¿no? Como el plasma queda abajo. ¿Sí? Arriba queda el plasma, ¿no? Y los glóbulos rojos se precipitan abajo. Ahora, la velocidad de microsedimentación cuando hay patologías como inflamatorias, el BCG o BES, velocidad de microsedimentación, tienen que aprender. A ver, ¿para qué te sirve el BES o velocidad de sedimentación globular? Para cáncer. Para cáncer, procesos inflamatorios, cualquier inflamación. ¿Listo? Entonces vos le pides eso y todo eso se va a precipitar con mayor rapidez. ¿Sí? O sea, le sacas sangre, ¿no? Y vas a ver que todo el glóbulo rojo se va a precipitar porque hay presencia de proteínas también malas, ¿no? Se precipita. ¿Sí? ¿Han visto eso o no? ¿Ves? ¿No? Yo les voy a pasar, a ver, jóvenes, yo les voy a pasar para que lean eso, ¿listo? En diapositiva para que lo lean y sepan lo más importante de eso. Es importante porque siempre vas a pedir eso. ¿Proteína C reactiva piden en el laboratorio? PCR piden, ¿no? Eso igual es signo de inflamación, proceso inflamatorio. Esto, ¿sí? El BES o velocidad de sedimentación globular también vas a pedir mucho en pacientes. En pacientes, por ejemplo, que tienen artritis reumatoidea, ¿no? Entonces le das tratamiento corticoide y vos le pides esto para ver cómo está actuando. Si está disminuyendo la inflamación o le vas a aumentar la dosis o demás. En esclerodermia, ¿qué más? Lupus, todo eso, ¿no? Son tratamientos antiinflamatorios. Si le pides esto, la ves. PCR también. En el COVID no han pedido PCR. Había PCR para COVID, ¿no? Para detectar, pero también PCR para ver si sigue la inflamación. ¿Ves? También, o velocidad de sedimentación globular también. ¿Listo? Ya, pero bueno, ya me pasó al otro tema. Por tanto, en un paciente con sangre de tipo B positivo, una transfusión B positiva u O positiva no provocará reacción transfusional. ¿Sí? Pero se ha trabajado por... Ahora esto, ¿qué es autoinjer? Ya saben, ya se explicó. ¿Qué es un injer? De mi gemelo no tengo. Bueno, ya, gemelos. Alvinger. De diferentes personas. Seminger. Animal. ¿Ves? Aquí también ya tienen puntos. Claro, por eso está en amarillo, ¿no? Ahora, para que no exista rechazo al injerto, ¿quién te va a provocar el rechazo al injerto? El antígeno leucocitario humano. ¿Sí? ¿Y qué le tienes que hacer al receptor? O sea, por ejemplo, yo te voy a donar mi corazón, ¿ya? Aunque se muera. ¿Qué te tengo que hacer a vos? Te tengo inmunodeprimirte para que no actúe. Entonces le puedo dar corticoides, le puedo dar azatioprina, ciclosporina, inmunodepresores. Lo más importante es el corticoide, inhibe a la interleucina 2. ¿Qué producía la interleucina 2? ¿De dónde venía? De los linfocitos colaboradores te producía ¿qué cosa? Linfocinas. Y las linfocinas provocaban interleucina 2, ¿se acuerdan? Y la interleucina 2 era el que controlaba también la producción de células T citotóxicas y supresoras, ¿se acuerdan? Entonces esta interleucina 2 la tienes que inhibir. ¿Para qué? Para que no haya rechazo, ¿no? Ya, eso es todo. Y ahora vamos a avanzar lo más difícil. Con ustedes, si quieren, estamos acabando. Con el grupo 2, como no hemos pasado una clase. ¿Ese también tiene su video?
Esto también está en video. Esto también está en video, ¿verdad? Sí. Hemostasia, coagulación sanguínea. A ver, ustedes sí han avanzado esto igual, chicos. A ver, el primer mecanismo, cuando el vaso se rompe o hay rotura, te has cortado al pelar papa con tu dedo, no sé, ¿no? O te has hecho con la sierra, no sé. El primer mecanismo, ¿cuál es? O sea, tenemos que hacer hemostasia, ¿no? No es homeostasis, es hemostasia, es parar el sangrado. Y el primer mecanismo es el espasmo vascular. El espasmo vascular es a través de un espasmo miógeno local, ¿sí? Espasmo, ¿sí? También viene por factores autacoides locales. Y estos factores autacoides locales vienen del propio tejido dañado que va a provocar vasoconstricción y también de las plaquetas que va a liberar tromboxano A2, que es un vasoconstrictor. También vienen del reflejo nervioso. Si estás con un sangrado, con un corte, parece que tienen examen, ¿no? Sí. O quieren pararse, igual está todo en A ver, esto nomás les voy a indicar, porque todo está ahí, jóvenes, el factor común Gibran, apréndanselo, que te sirve de adherencia. ¿Ah? Explique nomás. Bueno, los que quieren hacer otra cosa, hagan nomás, ¿listo? Yo voy a explicar, ¿ya? Entonces acá tenemos esto, ¿no? Esto es el espasmo. Reflejos nerviosos, el dolor. ¿El dolor qué es? ¿Quién se activa? Simpático. ¿Y el simpático qué provoca? Vasoconstricción. También impulsos sensoriales. ¿Sí? Los impulsos sensoriales vienen a ser del trauma que está pasando. ¿Sí? Trauma de los tejidos, trauma de los vasos pequeños. ¿Y estos vasos pequeños acaso pueden tener la capacidad de hacer vasoconstricción? ¿Los vasos pequeños podrán hacer vasoconstricción? No, no. Entonces, los vasos pequeños hacen vasoconstricción gracias al tromboxano A2. El tromboxano A2 se está liberando ¿de dónde? De las plaquetas. ¿Listo? Ahora, lo que tenemos que saber, el segundo paso es formación del tapón plaquetario. ¿Sí? Es el segundo paso. ¿Sí? Pero tenemos que saber de dónde vienen las plaquetas. De la médula ósea, pero va a venir como megacariocito. ¿Qué significa megacariocito? En la médula ósea es grande la plaqueta, es una forma inmadura, pero está grande. Pero luego este megacariocito va a salir hacia afuera y se va a llamar plaqueta o también llamada trombocito. Por eso aquí se habla de trombocitosis. ¿Qué es trombocitosis? Aumento de las plaquetas. Trombocitopenia, ¿qué es? Disminución de las plaquetas. También puedes hablar plaquetopenia, ¿no? Plaquetopenia también puedes decir. Pero trombocitos es de plaqueta. Subida de la plaqueta es de 8 a 12 días. El valor normal es 150.000 a 300.000, ¿sí? Eso es el valor normal. O sea, si estás debajo de 150.000, trombocitopenia. Si estás encima de 300.000, trombocitosis, ¿no? Después tenemos la plaqueta o trombocito, no tiene núcleo. O sea, no se va a reproducir solo. Las plaquetas no se producen solas, porque no tienen núcleo. Pero sí tienen citoplasma. Como cualquier otra célula, el glóbulo rojo tiene citoplasma, tiene, ¿no? La plaqueta también tiene su citoplasma. Y en su citoplasma, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ¿cuántas características? 6. ¿Sí? Primero, ¿qué va a hacer? Tiene proteínas contráctiles. ¿Qué proteínas contráctiles conocen? Actina, miosina y esta que tienen que aprender, que es la trombostenina. Puede entrar en su examen, trombostenina. 2. Tiene un retículo endoplásmico y también un aparato de Golgi, las plaquetas. ¿Para qué? Para hacer síntesis de enzimas, pero también sobre todo almacenar ¿qué cosa? Calcio. ¿Ustedes sin calcio habrá coagulación? No. Entonces tiene que las plaquetas están sintetizando eso. ¿Sí? Las plaquetas miden de diámetro de 1 a 4 micrómetros.
En el libro dice 1 a 4 milímetros. ¿Será 1 a 4 milímetros? Sería muy grande, ¿no? Una plaqueta. Se ha equivocado, a veces hasta el libro se equivoca. El micrómetro. ¿Listo? 3. Tiene mitocondrias y enzimas. ¿Sí? Mitocondrias y enzimas. O sea, el citoplasma tiene mitocondrias y enzimas. O sea, para formar trifosfato de adenosina, el ATP. Y también para formar trifosfato de adenosina. Todo esto que vamos a ver luego, ¿quién está produciendo? Las plaquetas. 4. Síntesis de enzimas como prostaglandinas, que va a estar en reacción en los vasos intestinos, prostaglandinas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más hacen? Sintetizan proteínas, como el factor estabilizador de fibrina. Pregunta de examen esto. ¿Sí? O sea, la plaqueta te está sintetizando esto que vamos a ver. ¿Listo? Aquí. Repara el vaso a través de liberación del factor de crecimiento endotelial vascular, fibroblastos. Una vez que se ha roto tu vaso, tiene que otra vez activarse este factor de crecimiento para que ya tengas una buena recuperación, ¿no? De ese agujero que te has hecho en tu arteria, ¿no? Miren, tantas cosas hace tu plaqueta, jóvenes, y tan insignificante se la ve, ¿no? Bien. Ahora, la membrana de la plaqueta, ¿qué tiene? Se adhiere, la plaqueta siempre se va a adherir a un tejido dañado, siempre a un tejido dañado. Por ejemplo, si yo tengo aterosclerosis, ¿no? ¿Es un tejido dañado o no? Sí, entonces la plaqueta se me va a añadir ahí. Pero si el endotelio es liso, no hay ninguna lesión, las plaquetas no se van. Por eso le das antiagregante plaquetario, la aspirineta, ¿no? A un paciente que tiene colesterol elevado, tiene obstrucción en vaso, le das antiagregante plaquetario, las plaquetas, para evitar la adhesión, ¿no? Entonces siempre la plaqueta se va a adherir a un tejido dañado, o sea, colágeno, ¿sí? Posee fosfolípidos, importante en la coagulación. Vamos a ver que también es importante, tiene fosfolípidos. La plaqueta está donando fosfolípidos, ¿sí? Ahora, 3. Luego vamos a ver formación del coágulo sanguíneo. Ya hemos visto tapón plaquetario, coágulo sanguíneo, trauma vascular, ¿sí? Puede ser grave en 15 a 20 segundos. Cuando es un trauma grave, el coágulo se va a formar a los 15 a 20 segundos. Y cuando va a ser en menor tiempo, o sea, un trauma menor, de 1 a 2 minutos. O sea, cuanto mayor gravedad tengas de la rotura de un vaso, más rápido se va a formar el coágulo sanguíneo. ¿Listo? Por otro lado, también podemos hablar de la coagulación. Coagulación, seguimos, ¿no? Si el desgarro no es tan grande, va a demorar de 3 a 6 minutos, ¿sí? O sea, en todo el proceso va a tardar 3 a 6 minutos, ¿sí? Y luego va a haber una retracción. Y esta retracción significa que como tu plaqueta tiene proteínas contráctiles, se va a retraer y va a aproximar, ¿sí? El orificio. Por eso hace retracción, que puede ser de 20 minutos a 1 hora. Y ahí prácticamente se ha producido esto, ¿no? Y acá tenemos como 4, bueno, también hay cambios morfológicos, ¿no? Por eso es la retracción, donde se va a adherir, ¿no? Acá tienes que tener el factor Von-Willebrand, ¿no? Entonces, 4, proliferación del tejido fibroso, o sea, esto ya es para subsanar esa tu lesión. ¿Se entiende? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Y las personas que tienen trombocitopenia, ¿se forma coágulo en más tiempo o no se forma? No, pues directamente tienen a sangrar, o sea, no tienes plaquetas, entonces no va a haber nada. Y está afectando, has visto que las plaquetas, si tienes pocas plaquetas, ya ni siquiera vas a liberar factor estabilizador de fibrina, porque las plaquetas se van añadiendo, ¿lo ves? Pero están lábiles, en cualquier momento se pueden soltar. Pero el factor estabilizador de plaqueta es la que le va a dar dureza ahí.
estabilidad. Y ya la plaqueta, si no tienes plaquetas, vas a sangrar, ¿no? Igual tienes el factor de coagulación, ¿no? Pero igual vas a sangrar. Por eso les dan plaquetas. Le tienes que dar plaquetas a ese paciente, ¿no ves? Ahora acá, bueno, vaso lesionado, vasoconstricción, se adhieren las plaquetas. Aquí aparece la fibrina. En lo que son pacientes así envenenados. ¿Quién? Envenenados por serpientes, les dan plaquetas. ¿Envenenados? Por serpientes, cuando les muerde a las serpientes. Ah, claro. Es que, a ver chicos, cuando hay septicemia, ¿qué pasa? Septicemia, por ejemplo. ¿Cómo están las plaquetas? Hay coagulación intravascular y seminal. Significa que hay trombocitosis. Gran cantidad de plaquetas que te pueden obstruir. Pero luego esas plaquetas van a disminuir porque se va a gastar. ¿Se entiende? Por eso en el COVID había trombocitosis y luego trombocitopenia. ¿Te acuerdas? ¿No? Por eso. Entonces les dan, pues, como es envenenamiento, cuando es todo caos ahí, les damos plaquetas para que lo sangren, ¿no? Siempre cuando hay infección, algún antígeno y demás, se desencadena, empieza a trabajar tanto la médula, pero sus reservas se van agotando. O te puede matar de una trombosis, o sea, de un infarto, demás, y si zafas de eso, ya también como complicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no le das, no puede morir infarto. Si no le das plaquetas, puede morir infarto. Claro, son otros, bueno, cuando hay picadura de serpiente tienes que buscar el antídoto sobre todo. Eso ya es tratamiento que se añade. ¿No ves? Pero primero de buscar el antídoto. Si no pones el antídoto, eso va a seguir. ¿No? Entonces aquí vean, por ejemplo, las plaquetas ya se ha añadido acá y acá la fibrina, el factor estabilizador de fibrina ya está agarrando bien a las plaquetas. Se está formando bien el coágulo y luego hay retracción del coágulo. Entonces estas plaquetas van a jalar así, van a aproximar y luego los fibroblastos se van a añadir. Ahora esto es importante, ¿no ves? A ver, tengo las plaquetas, ¿sí? Y bueno, cuando hay daño, miren, por ejemplo, esto es normal, ¿no ves? ¿Sí? Pero miren, aquí ya hay rotura. Y las plaquetas, miren, aquí eran discos, ¿no ves? Pero aquí miren las plaquetas cómo se están deformando. Y se están deformando para cubrir esos espacios abiertos. Pero las plaquetas se están adheriendo a un endotelio dañado. Se van a añadir donde hay una exposición del colágeno. ¿Listo? Colágeno. ¿Listo? Y aquí el factor von Willebrand, ¿sí? Es una proteína que llega del plasma. El factor von Willebrand es importante porque también hay deficiencia del factor de von Willebrand y es una enfermedad también, ¿no? Enfermedad de von Willebrand, ¿sí? También es, ¿no? Cuando no hay factor de von Willebrand, ¿no? Y ahora el endotelio dañado, la plaqueta sufre cambios físicos para cubrir el daño por las proteínas contráctiles, se van acomodando ahí, ¿no? Se va a adherir entonces la plaqueta a un tejido dañado donde hay exposición de colágeno, ¿sí? El factor von Willebrand está viniendo del plasma, ¿sí? Y además la plaqueta ya está liberando ADP. ¿Se acuerdan que era formando de ADP, ATP la plaqueta? ¿Sí? Entonces este factor von Willebrand se está añadiendo también al colágeno dañado, ¿sí? Y el factor von Willebrand va a liberar enzimas. ¿Qué enzimas? Esto es importante, pregunta de examen. Va a liberar al tromboxano 2. Y el tromboxano 2, aparte de ser un vasoconstrictor, es también el que va a dar adhesividad. O sea, va a hacer que las plaquetas sean mayor adhesivas unas de otras y se van a adherir. Es como el cemento, ¿no? Es el cemento para unir ladrillos, ¿no? Y luego es todavía algo inestable estas plaquetas. Luego viene luego va a venir otro que viene a ser
Sigan más su clase, solo estoy viendo para hacer mantenimiento durante el proceso. La